En este video vamos a ver cómo calcular algunas de las áreas más comunes en regiones circulares. Antes de esto es necesario definir los conceptos de circunferencia y círculo y establecer cuáles son las diferencias. Para empezar, la circunferencia es un conjunto infinito de puntos que están situados a la misma distancia de un punto llamado centro, es decir, todos estos puntos son equidistantes. La distancia que existe entre el centro y cualquiera de los puntos es conocida como radio. Sin importar si se hace con esta inclinación o con cualquier otra, la distancia siempre va a ser la misma. Por otra parte, cuando se atraviesa la circunferencia por dos puntos y pasando por el centro, esta distancia recibe el nombre de diámetro. Acá se ve cómo de un punto inicial se llega a un punto final, pasando necesariamente por el centro. Ahora, el concepto de círculo es el área o superficie plana que está dentro de la circunferencia. Esto quiere decir que el círculo es un área, mientras que la circunferencia es un conjunto de puntos. Esto lo podríamos ver en la vida práctica, por ejemplo, con lo que es un frisbee, lo que sería un plato, sería un círculo, mientras que una circunferencia podría ser un anillo, por ejemplo. Ahora veamos cómo se calcula el área del círculo y sus distintas variaciones. Para empezar, cuando se tiene un problema es necesario tener el dato del radio. Puede estar expresado directamente como radio o puede darse en función del diámetro. Para esto es necesario establecer esta relación. El diámetro es igual a 2 veces el radio, es el doble, y a partir del diámetro es posible calcular el radio aplicando esta ecuación, teniendo en cuenta que el diámetro es la mitad del radio. Así que cuando un problema nos muestre el dato del diámetro es necesario dividir este valor en 2 para poder tener así el dato del radio. Ahora, a partir de acá se toma la fórmula área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Siempre es necesario empezar el problema con el dato del radio. Si lo tenemos directamente se puede pasar a reemplazar, y si no se divide en 2 el valor del diámetro. Ahora, cuando se tiene solamente medio círculo, pues ya el área no se va a tomar completa, sino que se debe tomar la mitad. Entonces se calcula el área como si fuera el círculo completo y este resultado se divide en 2. O directamente se puede escribir en la fórmula el área del círculo dividida en 2 para así pasar a la calculadora y reemplazar los valores. De esta misma forma ocurre cuando se tiene solamente una cuarta parte del círculo, se divide en 4 para poder calcular el área. Solamente tomamos la cuarta parte de lo que sería el área total y se puede hacer directamente en la fórmula o calculando el área del círculo completo y dividiendo al final el resultado entre 4. De manera general, cuando se tiene un ángulo establecido, se puede calcular con esta proporción. El área del círculo completo multiplicada por el ángulo y dividido ese valor entre 360 grados. De esta manera, si tuviéramos 360 grados de un círculo completo, este término daría como resultado 1, y así se establece proporcionalmente ingresando el valor en grados, 15, 20, 90 grados, el valor que va a tener el área, únicamente reemplazando el valor del ángulo. Ahora, para cuando se tiene un círculo dentro de otro, por ejemplo en este caso, habría que restar al área del círculo más grande, que está representada con la R mayúscula, el área del círculo más pequeño, que es la R minúscula. Esto pues estaría expresado de esta manera: el área del círculo grande menos el área del círculo pequeño que está en el interior. Y al factorizar y tener en cuenta el factor común de pi, la fórmula queda de esta manera: pi por el resultado de la resta de cada uno de los radios elevado al cuadrado. Siempre tener en cuenta de que se debe restar el valor del radio mayor, porque si no el resultado, si se escribe al revés, va a ser un área negativa que nos daría un valor incorrecto. De la misma manera, si se tiene en general una fracción como esta, que es 3/4, habría que multiplicar el área del círculo por esa fracción que corresponda, ya si son 5/7, si es 1/4, si es 2/3, pues habría que tenerlo en cuenta para multiplicarlo por el área de ese círculo.
Ahora veamos unos ejemplos con las fórmulas que se acaban de presentar. Primer ejemplo, hallar el área de este círculo. En este caso ya está dado el valor del radio y es solamente pasar a reemplazar dentro de la fórmula. Se tiene que si el radio es 8 centímetros, el radio al cuadrado va a ser 64 centímetros. No es 16, que es un error que muchas personas cometen. Recordemos que el valor al cuadrado se obtiene al multiplicar 8 por 8, que da el resultado de 64. Ahora este valor se multiplica por pi, quedaría pi por 64 centímetros cuadrados. Esto se acostumbra a escribir primero el coeficiente, primero el número y luego la letra pi. Quedaría expresado como 64 pi centímetros cuadrados, de esta manera, y ya pasando a reemplazarlo en la calculadora se tiene este valor aproximado de 201.06 centímetros cuadrados. Para escribir el número pi en la calculadora se utiliza el siguiente procedimiento. En algunas calculadoras aparece esta tecla EXP donde está el símbolo pi en la parte de arriba. Para ese caso se hace Shift, la tecla que mencioné, y se multiplica por el valor, que en este caso es 64. Hay otras calculadoras donde aparece el botón de forma diferente. Aparece así. Aparece como por 10 y un exponente. Entonces para este caso se utiliza el mismo botón, Shift, la tecla, hay que asegurarse de que aparezca el número pi en la parte de arriba y se multiplica para poder tener el resultado. Bien, ahora un segundo ejemplo, tomando únicamente la mitad de un círculo. Para este caso se está dando el valor del diámetro, que son 12 centímetros. Como decía en un principio, es necesario poder calcular en términos de radio para poder pasar a reemplazar dentro de las ecuaciones. Entonces para esto se divide el valor de 12 centímetros entre 2. La mitad de 12 centímetros son 6 centímetros. Y ese valor del radio elevado al cuadrado es 36 centímetros cuadrados, ya que 6 por 6 es 36. Ahora ya con este valor se multiplica por pi para poder calcular el valor del área. Pi por el radio al cuadrado, y recordemos que como se tiene únicamente la mitad del círculo, es necesario dividirlo entre 2. Entonces ya teniendo este resultado, se tiene que la mitad de 36, al simplificar esta fracción, es 18, y al reemplazar en la calculadora se tiene un resultado aproximado de 56.55 centímetros cuadrados. Esto sería en el caso de tener únicamente la mitad de un círculo. Ahora en este ejemplo, en el que se da un ángulo, es necesario establecer la proporción con esta ecuación, reemplazando el valor de alfa, el valor del ángulo, por 15 grados. En este caso se tiene directamente el valor del radio, 7.5 centímetros. Al hacer la multiplicación o elevar este número al cuadrado se tiene 56.25. Y ya reemplazando esto en la ecuación se tiene pi por 56.25, que es el valor del radio al cuadrado, por esta fracción, que va a ser el ángulo de 15 grados que da el problema, dividido entre 160. Al hacer el reemplazo en la ecuación, se tiene entonces un resultado aproximado de 7.36 centímetros cuadrados. Ahora, como ejemplo 4, se tiene un círculo con un círculo en su interior al que se va a restar. Entonces para esto se reemplaza tomando el valor del radio mayor, que son 10 centímetros, elevando este valor al cuadrado, se le resta el valor del radio menor, que serían los 6 centímetros que están en la parte interna, y de esta manera se tiene que 10 al cuadrado es 100, 6 al cuadrado es 36, y haciendo la resta quedaría que el área es pi por 64 centímetros cuadrados, o escrito de esta manera, 64 pi centímetros cuadrados, que da un valor aproximado de 201.06 centímetros cuadrados. Teniendo en cuenta las ecuaciones que mostré y los procedimientos, está este reto, este ejercicio para resolverlo. Si se conoce que el diámetro de este círculo es 18 centímetros, ¿cuál será el área de la región sombreada? Pueden ver las ecuaciones que se encuentran en un principio. Para aprender más acerca de la circunferencia y sus partes,
los invito a ver este video que está en Facebook, del cual dejo el enlace en la descripción.